que está con nosotros el día de hoy. Por favor, recíbanlo con un aplauso grande. Este hombre que se está dispuesto a venir a nuestra iglesia a llevar la palabra del Señor. Un abrazo y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué te parece nuestro nuevo local? No conocí este local, pero ¿sabes qué me provoca? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bendición! Apenas me pareció que me provocara correr, me siento como un caballo en la sabana. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Que el Señor les bendiga, hermano, que el Señor les bendiga grandemente y poderosamente. Es una gran bendición, sinceramente, ver cómo el Señor les sigue bendiciendo. El Señor es fiel. Para el Señor no hay crisis. Para el Señor no hay inflación. Para el Señor, Él es el dueño del oro y la plata. Y a Él sea la gloria. Y esto es el comienzo de lo que Dios quiere hacer. Si Dios dio este local, es porque Dios tiene muchas almas que van a llegar aquí a la comunidad de la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor por eso. Alabado sea su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Estoy un poquito molesto con Leslie. Porque él dijo lo que yo iba a decir. Eso no se hace. Yo soy padre gracias a esta hermosa chica que está acá. Por eso soy padre. Ella fue la que logró que yo pudiera ser padre. Y esta mañana cuando estaba caminando, yo le decía, me acuerdo cuando lo voy a decir, ay, que te dé pena. Cuando yo llegué a la iglesia, ella tenía 10 años de haberse convertido. Cuando yo la conocí, ¿cuánto tiempo tiene tú en el evangelio? Me dijo, 10 años. Yo estaba llegando a la iglesia. Y cuando yo me ponía a orar, ella siempre ha gustado usar tacones. Y cuando yo sentía esos tacones que sonaban taqui, 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 ay Dios mío, ay llegó. Y empecé a orar por ella y el Señor me dio ese regalo. Amén. Gloria a Dios. Comenzaba orando y después terminaba intercediendo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Estamos ya en Marcos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 19. Perdón, del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago. Mientras toda la gente se quedaba en la playa, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. El sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir en la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, Señor.
Señor, reconocemos una vez más y mil veces, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor, nosotros solamente somos las ramas, Señor, y tú eres la vid verdadera. Señor, y para que podamos tener fruto, tenemos que estar arraigados a ti, Señor. Señor, reconocemos también que tu palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Padre, presentamos a cada persona, a cada vida, Señor, que ha llegado a este lugar, Señor. Padre, tú conoces sus corazones, tú conoces sus pensamientos, Padre querido. Señor, y que tú, Padre, prepares cada corazón para ministrar conforme a tu poder en gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y en Él declaramos victoria. Amén. Cuando el Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, es porque este mensaje es muy importante. Cuando el Señor le dijo esto a los discípulos, ellos quedaron sin entendimiento, no entendían la parábola. Y más adelante dice que cuando comenzaron y se quedaron solos, ellos le preguntaron, Señor, no entendemos la parábola que dijiste. Y en el versículo 13, el Señor le dice, ¿no entienden la parábola? Continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? O sea que, por lo que el Señor está diciendo, que esta parábola es la base para entender las demás enseñanzas que el Señor nos da. Por eso el título del mensaje que quiero compartir hoy es las etapas de la vida cristiana. Así como en la vida tenemos diferentes etapas, ahorita pasaron los niños, tenemos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Así también en la vida cristiana hay diferentes etapas. Y aquí vamos a ver cómo se desarrolla cada etapa en la vida cristiana. Vamos a ver 4 etapas. Y la primera etapa que vemos en la vida cristiana es la etapa del oyente. ¿Dónde está mi lámina? ¿Yo las mandé? ¿Sí? ¿No te llegó? Yo las mandé. Perdón. Pero yo las mandé. Y recibí una respuesta y todo. Tranquilo. No ha pasado nada. Antes nos hemos ido bien. La primera etapa es la etapa del oyente. Todos llegamos al Señor como oyentes. ¿Ok? Y el peligro del oyente es la incredulidad. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Quiere decir que en esta etapa sucede como se oye el dicho popular. La gente, lo que le entra por un oído, le sale por el otro. La palabra llega al oído de las personas, pero no baja al corazón. Y hay personas que tienen tiempo asistiendo a la iglesia. Hay personas que les gusta el evangelio, pero todavía no creen en la palabra de Dios. Satanás viene y les roba la palabra. Y el peligro que tienen estas personas lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 24 al 30. Jesús les contó otra parábola.
El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca junto hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Si una persona tiene tiempo escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios no ha hecho un cambio en su vida, debe preocuparse. Debe preocuparse y preguntarse a sí mismo: ¿seré yo buena hierba o será que soy mala hierba? ¿Por qué la palabra ha pasado tiempo escuchándola y no ha producido un cambio en mi vida? Ese es el peligro de tener tiempo escuchando la palabra y que la palabra no produzca un cambio en la vida de las personas. Pero también en esta etapa encontramos un reto, y vamos a verlo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 13. Juan capítulo 3, versículo 1 al 13. Fíjate lo que dice. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue a visitar a Jesús de noche. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, contestó Jesús. ¿Cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que es nacido del cuerpo es cuerpo, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no quieren aceptar nuestro testimonio. Si les he hablado las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo era un hombre religioso. Nicodemo era un hombre que conocía la Biblia, o mejor dicho, el Antiguo Testamento. Nicodemo era una persona culta. Nicodemo era una persona intelectual. Nicodemo era una persona de buena clase social. Pero este hombre no había conocido a Jesús. Y dice que él quiso acercarse a Jesús de noche. Algunos escritores dicen que Nicodemo quiso acercarse a Jesús de noche por temor que lo empezaran a criticar.
Otros dicen que Nicodemo quiso acercarse a Jesús de noche porque iba enviado como espía de parte de los fariseos para indagar quién era Jesús. Y otros dicen que Nicodemo iba a Jesús de noche porque tenía un gran deseo de conocer a Jesús y sabía que de día era imposible acercarse al Señor porque había muchas multitudes que lo agobiaban, y él quiso intimidar a solas con el Señor, y por eso llegó de noche a Jesús. No importando cuál sea la razón, podemos entender que cuando Nicodemo se acercó a Jesús, lo primero que le dijo el Señor a Nicodemo, conociendo su corazón, le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo personalmente el Señor Jesús. Esto quiere decir y nos da a entender claramente que no importa el tiempo que nosotros tengamos asistiendo a la iglesia, no importa la afiliación que tengamos, si tenemos un padre cristiano, abuelos cristianos, tíos cristianos, eso no vale la pena. No vale la importancia o la influencia que nosotros podamos tener en un grupo religioso si no hemos nacido de nuevo. Pero fíjense lo que le atacó a Nicodemo: la incredulidad. Enseguida Nicodemo le respondió: ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso yo puedo entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque ese es el problema de los oyentes. Analizan todas las cosas intelectualmente. Y por eso es que viene Satanás y les roba la palabra. Pero poderosamente el Señor le responde y le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo dice: pero ¿cómo puede ser eso? Y dice: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esas cosas? Si te estoy hablando cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo sería si te hablo las cosas celestiales? El Señor le estaba hablando cosas terrenales a Nicodemo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Nicodemo? Que así como el nacimiento se produce naturalmente, así también se produce el nuevo nacimiento en el Señor. En aquel tiempo, las personas, el parto no era como hoy en día. El parto se daba en las casas. La gente llegaba a las casas cuando iba a haber un alumbramiento, se daban a las casas, y las mujeres con mayor experiencia, que ya habían dado a luz, atendían a las más jóvenes. Como pasó cuando Moisés, que iban las parteras a atender los partos, a atender los alumbramientos de las mujeres, iban las mujeres mayores que ya habían tenido hijos, iban y asistían. Después pasó que entonces las enfermeras eran las que llamaban las matronas, eran las que atendían los partos. Después se fue especializando, entonces eran los médicos que atendían los partos. Después se fue especializando más y empezaron los obstetras. Y hoy en día no solamente son los obstetras que atienden los partos, sino que tiene que haber un equipo multidisciplinario en un sitio especializado de neonatólogos, anestesiólogos y obstetras para atender un parto. Pero en aquel tiempo no era así. Y por eso el Señor le dice: te estoy hablando cosas terrenales. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando yo leí esta palabra y el Señor me dio el entendimiento, el Señor me dijo: ¿y dónde está el bebé en el útero? ¿Cómo se llama donde está el bebé en el útero? El líquido amniótico. En esa agua, allí está el bebé ya. Y primero tiene que nacer allí, en el agua, y cuando sale, que rompe fuente, lo primero que respira, en griego significa neuma, que es espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es un requisito que Dios estableció para el ser humano, así como físicamente, también espiritualmente. Seguimos adelante
y vemos la otra etapa. Dejamos de ser oyente y pasa la etapa del creyente. Vamos a ver Marcos capítulo 4, versículo 16. Marcos capítulo 4, versículo 16. Le sigue explicando el Señor la parábola y les dice: otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estas personas son distintas. Estas personas reciben la palabra, creen la palabra, les gusta la palabra, les emociona la palabra, pero no tienen gran compromiso. Cuando yo leí este versículo, me acordé completico aquel experimento cuando nos mandaban en el colegio. Un frasquito, periódico y unos granitos de caraota, de frijoles, ¿verdad? Y uno los colocaba allí, le echaba agua y a la semana ¡tups!, aparecía. Pero a los 3 meses se volvían a marchitar. ¿Por qué? Porque no había tierra y no había profundidad de raíz, y por lo tanto era de poco tiempo. Y el peligro para los creyentes que han nacido de nuevo es precisamente el tiempo y el compromiso. Hay personas que han creído en el Evangelio, han nacido de nuevo, pero no quieren profundizar y su vida es superficial. Vamos a leer el reto, el peligro en Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Le contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Esta es la única parte en la Biblia que se compara la levadura con algo positivo. La levadura es la palabra de Dios que llega a nuestras vidas. Y el propósito que la levadura llegue a nuestras vidas es que no se quede superficialmente, sino que llegue el momento hasta penetrar e impregnar toda la masa, hasta que toda la masa llegue a estar impregnada de la palabra de Dios. Y el reto para el creyente está en Hechos capítulo 8. Vamos a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja a Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante los trasquiladores,
ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrebatada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Fíjense este relato. Dice que Felipe, el Señor le dijo: anda aquel camino. Dice que venía un hombre que venía de Jerusalén. Era un eunuco, alto funcionario de Candace, era el ministro de Hacienda de aquel entonces. Y dice que iba en su carro y venía de adorar en Jerusalén y venía leyendo el libro del profeta Isaías. Aquel hombre también llegó como oyente, pero aquel no se quedó como oyente, sino que creyó y empezó a indagar más sobre la palabra de Dios y empezó a leer y empezó a interesarse. Y Dios mandó a Felipe que se acercara a aquel carro. Dice que cuando Felipe se acercó, escuchó que el hombre estaba leyendo. Y la cita que estaba leyendo era del profeta Isaías, del capítulo 53. Como oveja fue llevado al matadero y como oveja en medio de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿cómo voy a poder yo entender si no hay quien me lo explique? Dice que en aquel momento le dijo a Felipe: súbete a mi carruaje, y empezaron los dos. Y por lo que vamos leyendo entendemos que claramente de repente aquel hombre dice: amigo, pero aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea que lo que Felipe le estaba explicando era lo mismo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y cuando aquel hombre vio el agua, dijo: entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque quería un compromiso más con Dios. No es suficiente creer, también hay que comprometerse con el Señor. Cuando la mujer queda embarazada, el niño está vivo, ¿cierto? ¿Pero ha nacido? No ha nacido. Hay que esperar un periodo de tiempo, y cuando ese niño es saludable y llega el momento que está totalmente saludable, que las células están completas, su organismo está completa, naturalmente ese niño quiere nacer. Así que si hay una persona que ha creído en Jesús y todavía no ha querido comprometerse en nacer del agua y del Espíritu, déjeme decirle que su situación es preocupante. Toda persona sana que ha nacido de nuevo, su compromiso es quererse comprometer más. Y eso fue lo que le dijo y lo que sucedió también con el eunuco. Vamos al tercer paso. La tercera parte de la vida cristiana es ser perseverante. Vamos a verlo cómo lo va explicando el Señor en Marcos capítulo 4, versículo 18. Fíjense cómo el Señor sigue explicando. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que no llega a dar fruto. Este tercer grupo de personas oyen la palabra, creen la palabra y se comprometen un poco más con la palabra. Pero dice que los afanes, las riquezas y otra cantidad de problemas empiezan a ahogar la palabra, y no es que mueren, sino que no dan fruto. Y el peligro en esto está en Marcos capítulo 4, versículo 21.
También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco no hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. En la etapa del perseverante es que nosotros hemos sido llamados al Evangelio, no a ser creyentes anónimos, no a ser agentes secretos del Evangelio. Dios no tiene agentes secretos. No, yo soy tan cristiano, que ni siquiera mi vecino lo sabe. Yo soy tan cristiano, que yo disimulo mucho cuando estoy en la universidad. Y ese no es el propósito para el cual el Señor dice que una lámpara no se hizo para colocarla debajo de la mesa, sino para ponerla encima, para que otros se guíen por esa luz y glorifiquen a Dios, que es el Dios de la luz. Y el reto está en Mateo capítulo 13, versículo 31. Mateo capítulo 13, versículo 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en su rama. El reto del que persevera es servir. O sea que uno tiene que creer, tiene que comprometerse y también tiene que servir. Y la parábola que da allí, ¿usted conoce la semilla de mostaza? Dice que es del tamaño de la punta de una aguja. Y aunque es la más pequeña de las semillas, dice que cuando crece pasa a ser la más grande de las hortalizas, a tal manera que extiende sus ramas para que vengan otros y hagan nido, y las aves hagan nido y se sirvan de esas ramas. Y esas ramas reflejan nuestros brazos, que tienen que estar extendidos para servir. Y el mismo Señor dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Nosotros tenemos que servirnos unos a los otros. Y la última etapa es la etapa del fructificante. Y el Señor lo explica en Marcos capítulo 4, versículo 20. Fíjense lo que dice el último grupo de personas. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y el reto es multiplicarse cada vez más. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, se fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de ir. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Lo oyeron sus discípulos. Por la mañana siguiente, versículo 20, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose lo que dijo Jesús, dijo: Rabí, mira, se ha secado la higuera que mal dijiste. Cuando el Señor iba caminando, dice que vio aquella higuera. Y dice que cuando vio la higuera, dice que estaba full de hojas. Y cuando se acercó el Señor, dice que entre las hojas se acercó, y cuando llegó y vio,
Me imagino que el Señor, después de tener tanta hambre, bajó la cabeza y dijo: esto es un fraude. Me han engañado. Porque cuando la higuera da hojas, es porque tiene el fruto. Y aunque no era tiempo de higos, ella estaba frondosa, pero era pura apariencia. No había nada adentro, solamente hojas. Y eso dio resultado que el Señor dijo: más nunca venga nadie a cobrar frutos de ti. Y dice que cuando pasó el tiempo y pasaron los discípulos, volvieron a pasar por aquel lugar y vieron que la higuera se secó de una manera extraña. No comenzó a secarse por las hojas, sino que comenzó a secarse por la raíz, porque desde abajo le habían cortado todos los nutrientes. Y eso nos hace enseñar cuando el Señor dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Todo aquel que en mí no dé fruto será cortado, pero todo aquel que dé fruto será podado para que dé más fruto. Yo traje algo por acá que tenemos en casa. Lo traje así empacadito porque esto es caca. Esta es una copa muy bonita que tiene unos cuantos años en mi casa. Cuando hay una comida muy especial, vienen invitados especiales, alguien de la familia, un evento, una fecha, mi esposa dice: amor, saca la vajilla, saca los cubiertos, saca las copas, que viene alguien a comer. Es de buena calidad, es bonita, pero se usa de vez en cuando. Y uno entra a la cocina todos los días y mira así, y la mira allá arriba en el centro, muy bonita, bella, hermosa, espectacular, pero se usa de vez en cuando. Y cuando se usan, a mí me gusta cuando se usan porque ese día yo no friego. Porque mi esposa me dice: no, tú no friegas, friego yo, deja la copa ahí, por favor. Y yo: gloria a Dios. Eso ni que la mires, no las mires mucho, no las agarres, no las toques, cuidado con las copas, por favor, las copas para allá y para acá. Dios libre que se quede una copa de eso. Pero en mi casa también hay otro vaso, y es este vaso lo encuentra usted en el baño. Este vaso entra al cuarto y lo encuentra encima, al lado de la mesa de planchar, para echarle agua. Lo encuentra en la cocina, a veces lo encuentra en el suelo, lo recoge, de repente lo encuentra en el closet, de repente lo encuentra en la nevera, aparece en todas partes. Si van a cocinar, aparece el vaso. Si van a hacer torta, aparece el vaso porque mide harina. Si van a hacer arroz, también. Si necesitan líquido, también aparece. Y cuando se cae, usted dice: ¿será que lo va a botar? Y vuelve a aparecer. Cuando la Biblia habla de frutos, habla en dos aspectos. Habla el fruto del resultado de nuestra vida. Y habla el fruto de la multiplicación de nuestras vidas también, que es lo que está hablando aquí, que aquel fruto dio a 30, a 60 y al 100 por uno. Pero Gálatas, capítulo 5, explica el fruto de otra manera. Vamos a Gálatas, capítulo 5. 19 al 26. Y las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual,
impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su naturaleza pecaminosa, como sus pasiones y deseos. Si el fruto nos da vida, andemos guiados por el Espíritu y no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Dios nos pide no solamente que demos fruto de multiplicación, sino frutos de resultado. Y a veces vemos muchos cristianos que somos como esta copa, bellos, lindos, hermosos, pero pocos sirven. Y vienen con su mejor traje a la iglesia, pero que no los den mal. Si no los toman en cuenta, el pastor no me toma en cuenta. Hermano, yo no voy más a la iglesia porque fulano me miró mal, porque fulano no me habla, porque esto, porque hace mucho calor por aquí, por allá. No, hermano, vamos a evangelizar. No, hermano, tengo una cosa que hacer. No, hermano, tengo una diligencia. No, hermano, estoy muy ocupado. Son cristianos de adorno, cristianos de hojas y no de frutos. Cuando el Señor va y los ve frondosos y hermosos y corre y mete su mano, se da cuenta que solamente eran hojas y no frutos. Pero hay otros cristianos que no son tan bellos, tan hermosos, pero son útiles para el Señor. Y pasan trabajo y pruebas y dificultades, pero cuando el Señor está llamándolos, están disponibles para servir otra vez a Dios. Y los encuentras. ¿Tú cómo estás, hermano? Hermano, estoy pasando por una prueba difícil. Hermano, ¿tú estás dispuesto a salir a evangelizar? Hermano, cuente conmigo. Yo voy. Porque no son de hojas, son de fruto. Y Dios quiere que nosotros seamos cristianos, no de hojas, sino de frutos. Si hay algún amigo o alguna amiga que hoy está visitando por primera vez y no ha tomado la decisión y es un oyente, yo te reto a que dejes de ser oyente y pases a ser creyente. Es hora de nacer de nuevo. Voy a pedir a los músicos que pasen adelante. Si hay algún amigo o alguna amiga que quiere decir, yo he estado así como la parábola. A veces viene la palabra y me entra por un oído y sale por el otro. Pero hoy yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo como su Señor, hoy levante una de sus manos y vamos a hacer una oración por ti. ¿Habrá ese amigo o esa amiga que dice, yo quiero recibir hoy a Cristo? Levanta una de tus manos y vamos a hacer una oración por ti. Yo no sé cuál es la etapa que tú estás pasando. Si es la etapa de oyente, si es la etapa de creyente, si es la etapa del fructificante, el perseverante, perdón, o el fructificante. Acuérdate que hay un enemigo para cada etapa, pero también hay un reto. En el reto del oyente es nacer de nuevo. El reto del creyente es comprometerse y bautizarse. En el perseverante es servir. Y en el fructificante es dar frutos de convicción y frutos de reproducción. No cristianos de hoja, sino cristianos de frutos para la gloria de Dios. ¿Habrá un amigo o una amiga que dice, yo quiero recibir a Jesús? ¿Todos son creyentes? ¿Habrá un amigo que dice, yo quiero recibir a Cristo hoy en esta mañana? Levanta una de tus manos y vamos a hacer una oración por ti. Vamos a ponernos todos de pie.
tenemos que ir avanzando. Y así como dije al principio que la vida tiene diferentes etapas, la naturaleza nos los enseña y el Señor nos los explica a través de la naturaleza. La etapa de la vida es nacer, crecer, reproducir y no. Ese era antes. Ese era antes. Ahora cambiaron una parte. Ahora es nacer, repita conmigo, nacer, crecer, reproducir y vivir eternamente. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo murió por nosotros. Ahora eso cambió y para eso hay que nacer de nuevo. Así que yo no sé cuál es tu etapa y qué proceso estás pasando, pero tienes que seguir avanzando y Dios te pide hacer cada vez un compromiso mayor. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos en tu palabra. Padre, yo te ruego por cada una de las personas que están acá, Señor. Señor, si están en la etapa de oyentes, sabemos que todos llegamos como oyentes. Padre, que ellos puedan tener el compromiso y rogarle al Señor, a ti, Señor, que nazcan de nuevo. Padre, si alguno está en la etapa de creyente, Señor, que se comprometa contigo y haga el compromiso de bajar las aguas, el compromiso público, porque Dios no tiene agente secreto. Señor, si está en la etapa de fructificante, que los espinos no ahoguen la semilla, sino que esa semilla sea como la semilla de mostaza, que crezca y que Él pueda